Hola amigos, ¿cómo están? Nos encontramos con nuestra querida Coqui León Ordóñez. Ella es la directora de la Fundación Turismo para Cuenca, a quien le damos la bienvenida. Es una amiga también, está trabajando en el área turística y nos va a contar hoy cómo se siente en esta función. Muchas gracias, Mónica. Qué gusto saludarle a usted y a todos quienes nos escuchan. Gracias por la invitación a este lindo espacio. Para mí es un honor poder conversar el día de hoy. Empezamos con la parte profesional. ¿Qué le motivó a usted a elegir turismo como carrera? Bueno, yo creo que en el tema de turismo es un poco medio gracioso. Y para mis papis no fue muy gracioso, más bien ellos no les gustaba que yo haya tomado una decisión de cambiarme de carrera, porque yo salí del colegio y estudié un ciclo de medicina. Siempre me gustó mucho, me gustaba todo el tema de la anatomía del ser humano, tengo una obsesión con los huesos, es algo que me gusta siempre, entonces fue una cosa así como que dije, no, voy a estudiar medicina porque yo salí de 17 años y medio, o sea, podía aprovechar más bien en edad para estudiar tempranamente. Pero claro, cuando ya estuve en medicina y llegué a tener química así con más fuerza, no, definitivamente no fue lo que yo pensé, lo que me gustaba y decidí cambiar de carrera. Y claro, de una posible médica en la familia, ¿no? A decirles voy a estudiar turismo, sí fue así como un shock fuerte para ellos y me decían, no, ese cambio no nos parece. Pero yo me di cuenta que siempre a mí me gustaron los idiomas. Por ejemplo, yo había estudiado desde muy niña el inglés, que fue como una lengua materna. Después estudié francés. Yo quería aprender por lo menos 5 idiomas, ¿no? Siempre me apasionó ese tema. Tenía una afinidad enorme por la geografía y la historia y creo que esto se consolidó, siempre me gustó desde la escuela, pero se consolidó cuando mis papás nos llevaban en las vacaciones, que antes teníamos 3 meses de vacaciones, a recorrer el Ecuador. A mi papi le encantaba subirse la sierra y bajarse la Amazonía al siguiente año, irnos por la costa y conocer. Llegábamos a veces hasta Colombia, o sea, realmente le gustaba muchísimo. Le encantaba viajar. Sí, viajar en carro y recorrer, y a mí eso me fascinaba, o sea, yo tengo estos recuerdos de los mejores paisajes, atardeceres en ciertos lugares, y yo decía, qué hermoso que es nuestro país, entonces creo que por ahí nació también esa afición y dije, me voy a turismo. Una carrera nueva relativamente para el país y pues ya cuando estuve ahí me di cuenta que definitivamente era lo que más me gustaba y me apasionaba y me di cuenta además que más allá de estudiar para quizás tener un hotel o ser yo empresaria dentro de las diferentes actividades, siempre me gustó la planificación y la gestión turística. Entonces creo que me fui por esa línea y por ello estoy aquí ahora. Me imagino sus papás muy orgullosos de verla a usted convertida en toda una profesional, haciendo cosas por el país. Qué bonito que se haya inspirado de esa situación de sus papás y de los viajes y todo. Y sigue viajando bastante. Bueno, para mis padres, pues realmente sí se sienten contentos y yo creo que siempre para los padres va a ser importante ver que sus hijos se van realizando, ¿no? Pero yo sí creo que ahí tengo que hacer una puntualización. Además de que pude tener esta suerte de viajar con ellos y de algunas cosas que pudieron encaminarme en esto, los valores que ellos me dieron, que nos dieron a mí y a mis 3 hermanos, creo que son fundamentales y debo decirlo sí con orgullo porque yo me considero una servidora pública carta cabal, honesta, responsable, que hace y sirve realmente a su país y a su ciudad. Tuve la oportunidad de trabajar 9 años en el Ministerio de Turismo, en el cual sobre todo estuve en responsabilidad los 3 últimos en la coordinación zonal de Azuay, Cañar y Morona, Santiago, y eso me permitió conocer mucho más, pero también tuve que enfrentarme a situaciones complejas en las cuales pues los valores son los padres a uno le dan, ¿no? Entonces yo creo que también eso para ellos es una satisfacción grande y mi satisfacción mayor es poder ver y poder aportar a mi ciudad en este caso, porque hoy estoy trabajando yo siempre digo que tengo mis prioridades, son mi familia, mis hijos, mi esposo, toda mi familia, yo misma, porque uno tiene que ser prioridad también, pero tengo 2 pasiones grandes en la vida.
Y la una es del turismo y la otra es Cuenca. Y en ese aspecto, yo aquí tengo que hacerle una pregunta también. ¿Cómo tuvo usted que lidiar con la cuestión de que las mujeres estén al frente de alguna institución o ha estado ocupando un cargo muy importante, hoy en día sigue en un cargo también importante? ¿Cómo tuvo que lidiar usted, si nos cuenta su experiencia con toda esta situación? Claro que sí. Bueno, no es fácil. Porque sí, por lo general los cargos directivos han sido históricamente ocupados por hombres, pero también hay una particularidad en el sistema turístico. Somos más las mujeres que estamos liderando en el mundo. En el Ecuador no todavía, pero en el mundo se ve un número importante de mujeres liderando empresas o liderando instituciones. Y yo creo que ese ha sido uno de los retos más grandes, el poder romper un poco con esos paradigmas que a veces nos ponemos, esos taras que yo digo de que no, de que tiene que ser el hombre, pero siempre puntualizando, y yo trato de buscar un equilibrio. A mí mi hijo siempre me molesta, me dice que soy una feminista. No me considero feminista extrema, me considero una feminista en el sentido de que necesitamos de empoderarnos realmente de lo que es la igualdad de género, más allá de ser machista o feminista. ¿Por qué? Porque sí hay diferencias biológicas entre ser hombre y ser mujer, y eso hay que respetar. No podemos ir en contra de la naturaleza, ¿sí? Pero esas diferencias biológicas nos tienen que complementar y no nos tienen que dividir, ¿no es cierto? O estigmatizarnos entre uno u otro, ¿no? Yo creo que hay que buscar ese equilibrio y siempre he tratado de hacerlo de esa forma. Tenemos las mismas capacidades mentales, quizás no, también porque el cerebro funciona de distintas maneras en el hombre y la mujer y eso está científicamente comprobado. Entonces yo creo que ahí es el reto de poder equilibrar y de poder no solo demostrar que sí podemos, sino demostrar que somos capaces juntos. Y yo por eso, y me encanta, porque en la mayoría de espacios donde se tiene que trabajar todavía hay muchos hombres que están al frente de gremios, al frente de diferentes espacios, y a veces yo trabajo más con hombres que con mujeres aquí en Cuenca, en estos espacios de liderazgo, ¿no es cierto? Pero yo creo que es una complementariedad. No ha sido fácil, pero tampoco lo he visto como imposible y más bien siempre trato de que mi presencia, que mis capacidades y el liderazgo que debo hacer frente a esta institución tengan una trascendencia, es decir, dejen algo a esa gente para que con la quien me reúno, con la quien conversamos, con la quien hacemos proyectos, para que entendamos que somos necesarios hombres y mujeres y que podemos complementarnos. Usted menciona esta situación de liderazgo. ¿Siempre fue una líder? ¿Cómo ha sido este hecho de liderar? ¿Fue quizá desde pequeña? ¿Cómo fue? Bueno, yo sí creo que hay atributos que uno tiene desde pequeña y siempre tuve facilidad para hablar. Pero sí era, bueno, no sé si tímida, pero sí tenía un poco de problemas con mi autoestima cuando era niña y en la adolescencia. Yo creo que eso también, digamos, pudo haber frenado en su momento. Sin embargo, hubo un momento clave en el colegio cuando yo estuve de candidata en el consejo estudiantil. Perdimos por 6 votos, algo así. Fue realmente muy reñido el tema. Y ahí yo creo que fui consolidando y entendí que me gustaba mucho el tema de liderar espacios, de liderar mucho proyectos para buscar cosas en común, de trabajar por la gente. Me di cuenta que me gustaba mucho el servicio. Entonces empecé más bien a irme por ese lado y sí, siempre fui en la universidad presidenta del curso, luego fui candidata también para presidenta de la escuela, o sea, cosas así. Entonces, tengo ese don del servicio, que es lo que me mueve hacia generar un liderazgo, de poder estar en estos espacios donde pueda representar a alguien, a un grupo de personas o alguna actividad. Y pues se me ha dado la oportunidad de estar al frente de diferentes espacios. Siempre me dicen que tengo una facilidad enorme de palabra. Sí. Me siento confiada en eso y yo creo que he ido cultivando eso. He ido trabajando mucho para poderme desenvolver. Siempre veo entrevistas de los inicios de cuando empezaba yo a hablar en medios o en diferentes espacios. Claro, uno va viendo evolución y también voy tratando de mejorar la forma de comunicarme, porque a la final es
el estar al frente de una institución, al estar al frente de un grupo de personas liderando algo, es una gran responsabilidad. Y si no la tomamos de esa forma, yo creo que no vamos a trascender. Y si yo tengo una meta en mi vida, es trascender a tal punto que cuando me recuerden, no me recuerden por cómo, qué tenía, cómo estaba vestida, cómo era físicamente, sino por quién era, qué pude dejar, y que mis hijos y mis nietos se sientan orgullosos de quién fui y que cuenten con orgullo quién fui. Son palabras que en verdad uno aprende mucho, uno va evolucionando, como se menciona, uno se transforma y va aprendiendo de quizás ciertos errores, pero sobre todo de aciertos también que uno ha tenido. ¿Y a qué edad tuvo esta bella oportunidad de convertirse en madre y cómo fue todo ese proceso? Sí me gustaría conocer, porque todos sabemos, ¿no?, que ningún embarazo ni el proceso de dar a luz es similar a otro. Qué lindo tema el poder hablar de ser mamá. Yo fui mamá muy joven. Yo fui mamá a los 19 años. Mi hijo hoy tiene 19 años. Ay, qué Y edad. fui mamá muy joven. Me enamoré de mi ex esposo porque yo soy divorciada y me volví a casar. Me enamoré muy joven. No funcionó, pero siempre lo digo y no lo tengo por qué esconder. Él fue mi primer amor, ¿no? Entonces, mi hijo fue hecho con ese amor, es mi marido chiquito, como le digo yo, a mi David Antonio, y bueno, fue el adelantarme un poco a vivir quizás un momento en el que todavía no era la época, pero siempre digo que por algo pasan las cosas. Obviamente son consecuencias de las decisiones que uno toma, porque eso es la vida, pero para mí fue una consecuencia positiva. No fue sencillo el tema del divorcio, yo era muy joven y fue un impacto duro, pero creo que supe sobrellevarlo, sacar adelante a mi hijo, y a los 28 años, a los 27 años le conocí a mi actual esposo en el medio del turismo, porque él también está en turismo. Ah, ya. Entonces siempre en la casa decimos, tenemos que poner un pare porque si no vivimos hablando de trabajo y de Todo el temas de tiempo. turismo todo el tiempo, ¿no? Le conocí a él justamente cuando trabajé en la prefectura en un proyecto que se llamaba Soy es Fiesta, y él estaba de director de turismo de la prefectura de la SOAI. Y pues ahí nos conocimos, nos casamos y le tuvimos a nuestra hija Luciana, que tiene 11 años. Pero también ha sido una experiencia linda porque él para mí, como siempre digo, es mi asesor principal. Él es mi acompañante permanente en los temas profesionales. Entonces yo creo que nos hemos complementado también, que hemos podido sobrellevar esta familia nuestra de 4 integrantes. Mi marido actual es el padre de mi hijo, porque se quieren y se respetan mucho en ese sentido. Y yo me siento bastante realizada en el sentido de familia, aunque el trabajo es fuerte y a veces sí me ha tocado duro, y dejarles a mis hijos ha sido una cosa más dura que me ha tocado hacer, Claro, porque como mamá es difícil. claro, justo le iba a preguntar si es que comparten tiempo de calidad y cómo lo hacen, porque estar en esa posición, la suya, teniendo un cargo fuerte de alguna manera, me imagino a veces más de las 8 horas de trabajo que normalmente cualquier empleado, digamos, trabaja. Sí, bueno, desde que yo entré en el sector público, en realidad, bueno, en el turismo en general, y yo fui profesora también en la universidad, tuve la oportunidad de ser docente, y yo siempre les decía a mis estudiantes, les decía, bueno, si es que realmente están dispuestos a dar los 365 días del año y la hora que sea, realmente métanse en el turismo, porque esto es de tal, de servicio, es tal el tiempo que tenemos que dar, y la predisposición que tiene que haber para ese tema del servicio, que si no estamos dispuestos a hacerlos va a ser complejo, y que nos entiendan es más complejo aún. Entonces, mientras todos descansan, nosotros trabajamos. Ese es un lema que se maneja en el sector turístico, porque así es. Nosotros atendemos la diversión de la gente, ¿no? Va por ahí un poco el tema. Entonces, no fue fácil desde el inicio porque, por ejemplo, uno de mis primeros trabajos fue con Pachuca Tours en el bus de 2 pisos. Y yo recuerdo que el bus se lanzó un poquito antes de las fiestas de noviembre del año 2000, ¿qué debe haber sido? 2005, 2006 debe haber sido. Bueno, y mi hijo estaba chiquito. Y yo tenía que hacer la guianza porque ya no era grabada, era con micrófono. Entonces íbamos hablando, era la guianza. Y yo tenía turnos a veces hasta la 1 de la mañana y él me acompañaba y se dormía al lado mío mientras yo guiaba.
Una Y él dura siempre se acuerda de eso y me dice, mami, siempre has estado, siempre tus horarios han sido distintos a los de normalmente, o sea, de la gente que trabaja 8 horas en la oficina y chao. Siempre, siempre. Y cuando he estado también, bueno, y cuando he estado obviamente de docente también, porque yo daba clases incluso los sábados en modalidad semipresencial, y nunca he tenido un horario fijo, nunca. O sea, sé que cuando trabajaba en el Ministerio de Turismo era técnica, había un horario de tal hora a tal hora, pero yo jamás respeté un horario porque está la pasión que uno le pone. Además, que siempre fui así como de mucha confianza de quienes estuvieron al frente. Entonces, claro, el trabajo era mucho más de lo que se hacía. Viajar es parte de la actividad turística permanentemente. Entonces, viajábamos mucho en territorio y cuando fui coordinadora zonal, ahí sí creo que me metí demasiado en el trabajo. O sea, debo decirlo, ahí hago mea culpa porque creo que sí me ausenté mucho de mi espacio, de mi hogar, sobre todo cuando viajaba a Morón, Santiago, porque me tocaba irme una semana por lo menos al mes. Y claro, yo me desconectaba y me metía de cabeza en eso y un poco sí sintió mi hija, sobre todo, que estaba en ese espacio, en mi ausencia, en la cual tuvimos que incluso hacer un poco de terapia. Son situaciones que pasan, no me avergüenzo de eso, pero yo creo que hay que ir entendiendo y saber hasta dónde damos esos espacios. Hoy en día, que estoy en la dirección de la fundación, estoy más aquí en la ciudad, sí trato de dar mayor calidad de tiempo a mis hijos. Bueno, el uno ya está grande, pero sobre todo con Luciana, que está todavía un poco más pequeña, trato de respetar sus espacios. Por ejemplo, no es fácil, ¿no? Porque yo también siempre digo, soy una adicta al trabajo. Me meto tanto en los temas que a veces me apasiona de tal forma que, por ejemplo, recién saqué vacaciones a los 3 años. Los 3 años, o sea, me querían matar en la casa, pero saqué y me desconecté. Lograron que se Sí, diera me vacaciones. desconecté, de verdad. O sea, dije, no voy a contestar ni llamadas. Si no es algo, si me llaman más de 2 veces es porque es algo muy urgente. Entonces, cosas así. Entonces, me desconecté bastante y trato de respetar también espacios y tiempos. No es fácil, como digo, porque además el cargo es de mucha responsabilidad, más aún durante pandemia que ha sido tan duro y esta reactivación que se está dando para el sector turístico. Y los tiempos también sí han cambiado mucho, ¿no? Antes teníamos mamás dedicadas a 24/7 a los hijos, al hogar, al esposo. Quizá yo creo que se olvidaban de sí mismas. Hoy en día tenemos mamitas profesionales como usted y que también se preocupan por sí mismas, porque he visto que usted igual dedica un espacio de su tiempo para hacer ejercicios, que va muy bien y vuelvo y repito, es una inspiración para muchas mujeres hoy en día que seguimos una profesión, que somos mamás y que queremos vernos y sentirnos bien también. ¿Qué es lo que usted cogería de las mamás de antes, lo positivo que cogería de las mamás de antes y lo que rescata de las mamás profesionales de hoy en día? Yo tuve la suerte de criarme con una mamá que estuvo 24/7 para sus hijos. Yo soy la mayor de 4, ella siempre estuvo para nosotros, ella fue todo, ¿no? Ella era nuestro chofer en las tardes, para las academias y tantas cosas que se daban. Estuvo siempre pendiente en el colegio. Me encantaría rescatar un poco más de ese tiempo, pero claro, los tiempos son distintos en cuanto a la forma de vida. Antes existían las empleadas o las personas que ayudaban en casa, de alguna manera, pues ahora es más complejo. El acceso al tema del Internet, de la globalización, también nos debe hacer que estemos más pendientes de nuestros hijos. Eso es algo que a mí me preocupa mucho. Y yo estoy, pues ahora hay la facilidad, obviamente, que ya mi hija tiene teléfono, entonces nos conectamos, conversamos por WhatsApp o ya le llamo, pero también me preocupa mucho el hecho de que a qué está ella expuesta en ese sentido, entonces tiene que haber un control mayor sobre ese tema. Y yo rescataría, como decía, esa calidad de tiempo que tenemos que buscar la forma de darnos como padres, definitivamente, porque leía un artículo, hasta los 7 años los hijos forman su carácter con lo que han recibido en casa. Después de eso es ir consolidando valores, pero ya hay ciertas cosas que antes de los 7 años van a marcar totalmente su vida. Entonces, yo sí creo que ahí es súper importante y que hoy en día que tenemos tanto acceso a la información, porque ahora sí, yo creo que difícilmente hay algo desconocido,
tengamos la capacidad de investigar, de leer, de autoeducarnos, porque nadie les enseñó a nuestros padres a ser padres y a nosotros a ser padres, pero ahora tenemos más acceso. Y no digo que lo que se dice en estudios científicos o en quien escriba es la verdad, pero sí podemos aprender para ir acoplando a nuestras familias, a nuestros hijos, a la forma en la que queremos educarles. Y creo que eso es importante. Me encanta cómo menciona esto, porque yo creo que muchas mujeres, ¿no? Mamitas, buscamos la manera de dedicarles tiempo y eso es lo más preciado que todos nos llevamos. Y usted de aquí a 5 años, ¿cómo se ve? ¿Y cómo ve su hogar? Bueno, en lo personal, yo solamente hago así una pausa para hablar del tema de mi cuidado físico. Yo había descuidado muchísimo tiempo mi salud y mi actividad física. Realmente me cuidaba la comida, pero bastante golosa. Había subido muchísimo de peso y claro, en la pandemia fue peor porque claro, nos dedicamos a comer. A mí me encanta cocinar, pero me gusta hacer cosas ricas, ¿no? Entonces me dediqué a hacer postres, me dediqué a cocinar porque además me demoro, porque me gusta hacer bien hecho, me gusta probar cosas. Entonces me dediqué a eso en los primeros días y realmente subí mucho de peso. Un día que trabajé bastante tiempo frente al computador, pasábamos sentados mucho tiempo, me levanté y me quedé con la ciática inflamada. Se me había inflamado y obviamente me dijeron que perder peso. Y además me vi la cara tan redonda en un webinar que dije, no más, Coquilón, se acabó por tu salud, por tus hijos. Pero primero por mí, yo lo hice primero por mí. O sea, sí debo decirlo, yo creo que uno tiene que aprender a poner las prioridades. Pero ¿por qué se pone uno primero? Porque si yo no estoy bien, ¿cómo puedo estar bien con el resto? Entonces, me metí en un reto de hacer ejercicio en casa, de alimentarme, no de hacer dieta, no de dejar de comer, sino de alimentarme bien conscientemente, midiendo porciones de proteínas, carbohidratos y grasas. Compré una balanza, aprendí a pesar y comencé. Y he perdido a tal punto peso, son casi 60 libras, 62 más o menos, en realidad. Y he cogido un ritmo. ¿En qué tiempo? En un año. Bueno, me he estancado estos últimos meses porque sí me he dedicado ya un poco más más al trabajo y he estado de invitación en invitación y de comida en comida. Entonces, digamos que no he subido, pero me he estancado un poco. No he perdido más, pero tampoco quiero, ¿no? Yo lo que quiero es seguirme sintiendo bien y saludable. Claro. Ha sido 1 año y medio más o menos, bueno, en julio son 2 años de lo que inicié esto. Y lo interesante ha sido que ha sido sin dejar de comer, ha sido progresivamente con mi propio esfuerzo y en mi casa. Lo que antes yo decía, yo en la casa, esos eran los pretextos que ponía, no tengo tiempo, en la casa yo solita no hago, necesito hacer en un gimnasio con alguien que me diga, sí se puede. Cuando uno quiere presione ahí, ¿no? Sí. Y mis hijos también han visto eso. Entonces, en la vida, en el tema personal, pues seguir cultivando, seguir estos buenos hábitos, que son también un ejemplo para mis hijos, que me van a permitir que yo esté bien física y emocional y mentalmente, seguir teniendo esta familia que tanto amo, que creo que es mi bendición mayor. Y profesionalmente, bueno, siempre he dicho y yo sé que así va a ser, yo voy a ser algún día ministra de Turismo de este país. Y quiero que en esa posibilidad de serlo pueda realmente generar un cambio positivo para el Ecuador. Creo que estoy capacitada y creo que hay mucha gente que podría sumarse a eso, solo que espero que sea en el momento en el que realmente se pueda hacer cambios, porque claro, la voluntad que uno pueda tener y las ganas de trabajar pueden ser grandes, pero también hay que tener voluntad política. Claro. Y esa es mi aspiración. Y hay que decretarlo y así será. Así será. Sí. Mi estimada Coqui, yo le agradezco por sus palabras y culminamos con esta plática, esta entrevista muy bonita, con un mensaje para las mujeres. ¿Cuál sería su mensaje para ellas? Bueno, yo primero quiero darles un mensaje a las mujeres como mujeres. Sintámonos primero orgullosas de ser mujeres, pero no querramos ser iguales a los hombres. Busquemos, no tratemos a los hombres, incluso a veces nosotras mismas somos las que generamos chistes misógenos o generamos comentarios como es que eso no puede hacer el hombre, es que no.
Yo creo que hay que romper con esa forma en la que nos han venido educando. No importa quién lo ha hecho, no importa cómo se ha hecho, el tema es ir rompiendo para que nuestras nuevas generaciones también lo entiendan, porque eso es respeto para buscar realmente una igualdad. Ámense, respétense, quiéranse y sobre todo, seamos auténticas. Yo creo que eso es importante y ser auténtica es quererme y respetarme como mujer primero. Para las madres, no creo que soy la mejor madre del mundo, pero soy la madre que mis hijos tienen y que les ama con locura. Pero una madre que se equivoca, pero que también hace todo por amor a ellos y como dije, busquemos trascender por nuestros hijos, eso es importante, que se sientan orgullosos y que puedan ver en nosotros el mejor ejemplo. Más allá de las palabras, desde el ejemplo, lo que ellos les mueve y pidamos para quienes creemos en Dios, mucho a Dios, porque podamos formarles con valores, porque lo que se les viene a ellos en este mundo es duro. Es duro y por eso incluso, Moni, debo decirle aquí, yo sé que es el mensaje final, alguien me decía que tenga más hijos, yo dije, no, este mundo ya no necesita más seres humanos y qué mundo estamos dejando para los hijos. Entonces yo creo que hay que ser muy conscientes de eso. Ese sería mi mensaje y que todas tengan un feliz Día de la Madre. Creo que celebrar a las madres es una de las bendiciones más grandes y que a uno le celebren los hijos, ni se diga. Coqui, muchísimas gracias. La verdad, eternamente agradecida y cuente conmigo para las que sea. Yo creo que de alguna manera, si trabajamos, como usted menciona, coordinadamente hombres y mujeres, podemos conseguir un mejor país. Y yo creo que el turismo, tengo fe que el turismo va a sacar adelante la economía del país y espero que usted en el puesto que ocupe, en el lugar que se encuentre, pues tenga todo el éxito que realmente se merece. Muchísimas gracias. Gracias, Moni, querido, un abrazo enorme.